Nuevamente en este episodio de Let's Talk Crimes with Frank nos encontramos con una pregunta de lo más interesante. Dime, Frank, ¿qué se hace cuando un ser querido se encuentra arrestado? Dime, Frank, ¿qué se hace cuando un ser querido se encuentra arrestado? Parece una pregunta simple, parece, esto no es una pregunta legal, pero es una pregunta bien importante. A veces no pensamos que alguien va a ser detenido, que vamos a recibir esa llamada. Pero antes de empezar voy a hacer lo más importante. Bienvenidos a todos a Let's Talk Crimes con Frank. Este es nuestro segundo episodio en español. Espero que les guste. ¿Qué es lo que ustedes hacen si reciben la llamada que ninguno queremos recibir? Papi, mami, estoy preso, he sido detenido. Desafortunadamente es una llamada mala, uno se emociona mucho y como abogado les puedo decir que muchas veces cuando esa persona cuelga el teléfono se da cuenta que no aprendió nada, no sabe a dónde está preso este querido, no sabe qué fianza tiene, no sabe a veces ni si está preso en una ciudad o la otra. Esa llamada es rápida, muchas veces la persona lo que tiene son unos minutos. No tienen que practicarlo, pero tienen que tener en mente que si reciben esa llamada, lo más importante antes que empezar a hablar de sobre qué pasó es en qué cárcel estás, a dónde estás, tienes fianza y cuál es el número de preso. Son muy importantes y anótenlo. Y después pregúntenle Carmen a la persona. Son momentos bien emotivos, pero tienen que saber a dónde estás, cuál es el número de preso y qué fianza tienen. Y después ya puedes hablar. ¿Qué pasa? A veces cuelgan el teléfono las personas por naturaleza y como reacción salen para cárcel físicamente y a veces no resuelven nada. Resuelven más por teléfono que yendo a la cárcel. Vamos a decir que por lo que está pasando en ese momento se me olvida preguntarle en qué cárcel están. ¿Cómo puedo averiguar eso después de que cuelgue el teléfono? Si colgaste y no le preguntaste en qué cárcel está, y tienes que entonces asumir que está en la ciudad que usted cree. Por ejemplo, si vivimos en Miami, y a veces no es así, porque a veces uno se mueve en Broward, pero si en Miami tuvieras entonces que entrar al website de esa ciudad, casi siempre puedes poner, por ejemplo, si estás en Dade County y se te olvidó preguntarle, pon Dade County Jail y pones el nombre y el apellido. A veces es difícil porque tenemos nombres compuestos, tenemos apellido. Por eso es muy importante, aparte de la cárcel, el número de presos. Si preguntas el número de presos, lo más probable. La otra sugerencia que te doy, si pasa eso y si no sigues mis instrucciones y no tomaste la información, es entonces solamente llama a un fiancista. El fiancista es bien importante porque el fiancista, su negocio es poner la fianza y él lo va a tratar de encontrar. Pero te garantizo que te puedes ahorrar mucho tiempo y mucho dolor de cabeza si preguntas el número de presos y en qué cárcel estás. ¿Y cuál es el propósito de llamar a un financista? El fiancista, casi todos los casos, van a haber algunas excepciones, señores. Obviamente, un caso de homicidio, un caso de secuestro no tiene fianza. Pero vamos a pensar que estamos hablando de los casos comunes. Casi todos los casos van a tener fianza por la Constitución. Entonces, uno como abogado, me gustaría decir que llamen a un abogado, pero eso realmente el abogado no le va a resolver nada al principio. El fiancista es porque cuando te fijan una fianza, vamos a decir un cargo que lleve $5,000 fianza, quiere decir que un fiancista, usted puede ir y poner los $5,000. Todo el mundo no tiene los $5,000. Existe este sistema que se llama el sistema de fianza bail bonds, que una persona que se dedica a eso, ellos te van a cobrar el 10%, que es 5,000, es 500 para dar un ejemplo. Y entonces ellos le ganan dinero a eso y usted va a garantizar que si esa persona no va a corte, usted va a deberle el resto del dinero. Pero esa persona va a buscarlo y lo va a encontrar y es realmente la mejor llamada que hace de primera instancia. Ok, entonces después de ese punto, ¿cuándo es que se debe llamar a un abogado? El abogado se convierte importante después. Ya su ser querido salió,
durmió, pasó la mala experiencia, se sientan, se ponen en la computadora o llaman a un abogado que no sea un abogado penal, que ustedes conozcan personalmente y le dice que le refiere a un abogado y ya van y se entrevistan con su abogado penal. Lo único que sí les sugiero que si es un caso penal, traten de usar un abogado, en mi opinión, que haga solamente ese tipo de casos criminales. Ok. Entonces, después de todo eso de la llamada y que ya has resuelto lo del bail bondsman, puede que sea que te están grabando la conversación cuando hables con un ser querido. Qué bueno que surgió esa pregunta porque se me había olvidado. No les puedo decir cuántas veces cuando un abogado empieza a trabajar los casos penales y la fiscalía le entrega al abogado la evidencia contra ellos, en esa evidencia muchas veces vienen grabaciones de conversaciones que ese detenido hizo por teléfono. Todas las llamadas, y lo repito y lo digo suavecito, todas las llamadas en las cárceles locales, igual que en las cárceles federales, son grabadas. No quiere decir que hay alguien oyéndola todo el tiempo, son grabadas. Cuando la fiscalía empieza a trabajar el caso, si por alguna razón cree que usted habrá dicho algo y le falta algo al rompecabezas, muchas veces si es real y pasa, van a la cárcel, piden las grabaciones y le garantizo que muchas veces la evidencia contra las personas es su misma conversación. Perfecto. No me preguntaste y voy a hacer voy a hablar sobre el tema rapidito porque estamos tratando de hacer los programas de menos de 10 minutos. En el sistema federal la respuesta va a ser un poquito diferente. El sistema, si te llama tu ser querido y te dice, mira, me arrestaron, es un caso federal, casi siempre, a veces un agente va a hablar con usted y le va a decir, tú sabes, mira, él va a ir si es por la mañana, los federales, es muy común que hacen los arrestos bien tempranito a las 5 de la mañana, un agente te va a decir que va a comparecer en tal corte a las 10 de la mañana o a las 1:30. Como mismo te dije que no llama a un abogado en un caso estatal, en la federal te voy a decir una respuesta diferente. En la federal en ese momento no tienes fianza. Tienes que ir delante de un magistrado que fije la fianza y va a haber una audiencia y los casos casi siempre son más serios. Yo diría que en un caso federal mi sugerencia no como abogado, como alguien que conoce el sistema, es que use esas horas para buscar un abogado penal. ¿Qué pasa? Como tiene unas horas hacer esa decisión, no creo yo, y a los abogados no les gusta esta respuesta, que debes contratarlo permanentemente. Pero creo que lo puedes contratar temporariamente, así yo lo hago, muchos colegas lo hacen, para el tema de la fianza y de esa primera etapa. Pero en la federal, si usted oye federal, lo mismo. ¿Quién te arrestó? Es un caso federal. Ok, ¿a qué corte tengo que ir? Es la pregunta que le tiene que hacer a la gente y a qué hora. Casi siempre va a ser en Dade County a las 10 de la mañana o a las 1:30, dependiendo de qué hora te arrestaron. Entonces, en el caso de un delito federal, ¿como cuánto tiempo entre el momento que le arrestan y el tiempo que le hacen el hearing para el bond? ¿Como cuánto tiempo típicamente? Si te arrestan por la mañana, como el ejemplo que di, casi siempre vas a poder ir a esa primera audiencia el primer día. Si te arrestan un poquito más tarde, es muy probable que tengas que dormir la noche e ir al otro día. Casi siempre en 24 horas vas a ir a uno. A veces vas en 5 horas, a veces vas a ir al otro día. Pero no debe pasar más de un día o dos. Antes que siga, si te arrestan un viernes, puede ser que sí te tengas que quedar el fin de semana hasta el lunes porque las cortes federales no tienen magistrados los fines de semana. Espero que aprendieron un poco. Es un tema que parece no importante, pero créanme que lo es. Recuérdense, letstalkcrimes@gmail.com. Hagan cualquier pregunta. Los veo el miércoles que viene.